Yo nunca quise saber mucho de nadie. Pagaba, cumplía y me iba. Con ella fue distinto. No sé si por cómo me miraba o por cómo no me miraba nunca directamente. Era como si hiciera todo por obligación. No fingía placer ni ternura. No buscaba conversación. Y aún así había algo que me hizo volver. Muchas veces. Siempre traía un sobre, de esos marrones medio gastados, y siempre lo guardaba con un cuidado que dolía verla. Lo sacaba de su cartera, colocaba los billetes dentro, los contaba una vez, y doblaba el sobre con un elástico blanco, como si estuviera empacando una promesa. Yo pensaba que era para alguna deuda, que tenía un hijo enfermo, o que guardaba todo para escapar algún día. Llegué a preguntárselo. Ella solo sonrió, pero no fue una sonrisa normal. Fue una cosa amarga, silenciosa. Después de un tiempo, empecé a notar cosas. Ella a veces venía cojeando. Una noche tenía un ojo morado, disimulado con base de maquillaje mal puesta. Otra, el labio roto. Pero nunca decía nada. Nunca se quejaba. Yo le ofrecía no hacer nada, solo pagarle igual, para que pudiera descansar. Me decía, no puedo, y se vestía como si su cuerpo no le doliera. Una madrugada, después de que se fue, decidí seguirla. No sé qué buscaba. Quizá quería saber si alguien la esperaba, si tenía familia, si iba a algún lugar. La vi caminar por 3 cuadras hasta una esquina apagada donde nadie vendía nada a esa hora. Del otro lado de la calle había un hombre, parado, quieto, con un cigarro en la mano. Cuando ella llegó al poste de luz, se detuvo, lo miró rápido y siguió. Él asintió con la cabeza, como quien dice, bien. No se acercaron, no hablaron, solo se vigilaron, como si ese fuera su contrato. Ella trabaja, él observa. A partir de ahí, todo cambió para mí. Empecé a juntar pequeñas pistas, conversaciones que escuché de lejos, frases sueltas que ella decía en voz baja. No quiero que los niños despierten. ¿Crees que puedo ir con la mano así? No le digas a nadie que me viste aquí. Un día, le traje una botella de agua porque hacía mucho calor. Cuando la agarró, vi que tenía 2 dedos vendados, torcidos. No sabía si estaban rotos, pero no se veían bien. Le pregunté si se había caído. No respondió. Solo bajó la cabeza y guardó el dinero como siempre, en el mismo sobre, el mismo ritual. La noche siguiente no apareció, tampoco la siguiente. La tercera noche fui a buscarla. No sabía exactamente dónde vivía, pero recordaba el rumbo que tomaba. Caminé sin pensar, guiado por el miedo, la culpa, el presentimiento. Fue entonces cuando lo vi. El sobre, en el suelo, frente a la puerta de una casa sin pintura, sin timbre, estaba manchado. No mucho, pero lo suficiente para que el color marrón fuera más oscuro en una esquina. Sangre, era sangre. Lo supe, me acerqué, golpeé la puerta, nadie respondió. La puerta no estaba cerrada con llave, solo empujada. Entré, no sé por qué, tal vez para entender, tal vez para no quedarme con el ¿y si? Adentro, silencio, y entonces la tele. Una televisión vieja, de esas con antena torcida, estaba encendida en la sala. 2 niños, de no más de 7 años, estaban sentados en el suelo viendo dibujos animados. Ni siquiera voltearon a mirarme. No pregunté por ella. No grité su nombre. Solo me quedé ahí, en el marco de la puerta con el sobre en la mano, sin saber si había llegado demasiado tarde o si eso ya era normal para ellos. Y en ese momento lo supe. Ella no trabajaba por placer ni por necesidad. Ella trabajaba para sostener un infierno. Y ese sobre, ese maldito sobre, era la única prueba que dejaba cada mes de que había cumplido con lo que él le exigía. Pero esa noche, el sobre no lo recibió él, lo recibí yo. Y nunca supe qué hacer con él. Me quedé parado con el sobre en la mano durante minutos.
El ventilador giraba lento, empujando un aire denso, húmedo. Uno de los niños tenía una camisa larga que parecía de adulto, el otro estaba descalzo. Seguían viendo la tele como si yo no estuviera ahí. Como si no fuera raro que un hombre cualquiera entrara a su casa a las 3 de la mañana con un sobre ensangrentado. No sé cuánto tiempo estuve parado. Solo sé que escuché pasos en el pasillo. Pasos pesados. De alguien que no corre, que no se apura, pero que está ahí. Me escondí detrás de la puerta sin pensar. Era instinto, miedo, cobardía tal vez. Él apareció. El hombre que yo había visto en la calle semanas atrás. El que solo vigilaba desde lejos. El mismo cigarro, la misma cara seca, los ojos vacíos. Pasó por la sala, miró a los niños y siguió hacia la cocina. No preguntó por ella, no notó el sobre, no me notó a mí. Solo abrió la heladera, sacó una lata de cerveza, se sentó en una silla rota y se puso a fumar, como si fuera cualquier noche, como si todo estuviera en orden. Yo salí sin hacer ruido. Corrí varias cuadras sin saber a dónde. Tiré el sobre en un contenedor. Después me arrepentí y lo saqué de nuevo. Tenía la esquina manchada. El dinero adentro estaba seco. No quise contar. No quise saber si faltaba algo. Esa noche no dormí. La siguiente tampoco. Pasé días obsesionado, caminando por las mismas calles, preguntando con cuidado. Nadie decía nada. Nadie la nombraba. En ese barrio, el silencio era la única forma de sobrevivir. Hasta que una madrugada vi a otra chica en la misma esquina. Joven, nerviosa, vestida como ella. Me acerqué. Pregunté si conocía a una mujer que trabajaba allí antes. No contestó. Solo se alejó, rápido. Pero antes de irse, me dijo una frase que hasta hoy me hace temblar. No pregunte por las que no regresan. El que pregunta, desaparece también. Pasaron meses, quizás un año. Un día recibí una llamada de un número bloqueado. No contesté. Al día siguiente me dejaron un mensaje de voz, solo un susurro. Gracias por no tocar a mis hijos. Reconocí la voz. Era ella. No sé si estaba viva, no sé si alguien más usó su teléfono. No sé si fue un error o una alucinación mía. Pero desde entonces sueño con esa casa, con esa sala. Sueño que entro y la encuentro ahí, sentada en el suelo, con los niños al lado, con el sobre en la mano. Siempre en la mano. Nunca lo suelta. Una noche me atreví a regresar. La casa seguía ahí, igual de abandonada. Nadie respondía al timbre. Un vecino me dijo que el hombre había muerto de un infarto, solo, en la cocina, frente al ventilador. Los niños fueron llevados por servicios sociales. Pregunté si alguien más vivía allí antes. El vecino frunció el ceño y dijo, solo él, siempre estuvo solo. No le creí. No quería creerle. A veces me siento en la misma esquina donde ella solía esperar. Miro pasar los coches, los hombres con prisa, los que bajan el vidrio y eligen como si estuvieran en un menú. Y a veces, muy de vez en cuando, veo una figura que se parece a ella, de espaldas, con un sobre en la mano. Pero cuando me acerco, ya no está. Yo nunca hablaba de mis hijos, ni con los clientes, ni con las otras chicas. No era porque me diera vergüenza, era más bien como una forma de protegerlos. Porque este trabajo, esta calle, este turno, esta vida, no es lugar para mezclar con lo que una ama de verdad. Trabajo en una avenida donde el frío pega diferente. Hay un motel cada 3 cuadras, postes rotos y un bar donde ya me conocen de memoria. Cada noche es parecida a la anterior. Las mismas caras, los mismos coches que bajan la velocidad, el mismo silencio después de cada trato. Hasta que él apareció. No era alguien que llamara la atención, ni guapo, ni sucio, ni borracho. Normal.
Eso fue lo raro. Era demasiado normal. Se me acercó sin apuro, sin esa mirada de urgencia que tienen casi todos. Me dijo que no buscaba nada, que solo quería platicar un rato. Y eso hicimos. Hablamos como si nos conociéramos de antes. No preguntó mi nombre real, ni mi edad. Tampoco hizo chistes baratos ni comentarios idiotas. Me habló del clima, del tráfico, de un libro que le había gustado. Luego sacó un billete, me lo dio y se fue. No entendí para qué había pagado. A los 2 días regresó, igual de tranquilo, pero esta vez traía algo en las manos, un carrito de plástico, azul, de esos que suenan cuando uno los empuja en el suelo. Me lo ofreció como si fuera lo más normal del mundo. «Es para tu niño», me dijo. Yo me quedé helada. Nunca le había dicho que tenía hijos, ni siquiera que era madre. Nadie sabía eso, ni las chicas que trabajan junto a mí. Tragué saliva y le pregunté, «¿Cómo sabes?». Él solo sonrió, una sonrisa chiquita, como si supiera un secreto. Esa noche no me tocó, no pidió nada. Solo se sentó conmigo un rato, me dio el juguete y se fue. Yo me lo quedé viendo mientras se alejaba y no sé por qué sentí un escalofrío. No de miedo, era otra cosa, como si acabara de pasar algo importante y yo no lo había entendido bien. Llevé el carrito a casa y se lo di a mi hijo menor. Le encantó, lo abrazó como si lo hubiera estado esperando. Las semanas siguientes, el hombre volvió una y otra vez. Nunca con prisa, nunca con exigencias, y cada vez traía algo distinto. Una muñeca con ojos que se cierran, un peluche de trapo, un rompecabezas. Todo encajaba, todo era perfecto para mis hijos, como si los conociera, como si hubiera estado viéndolos. Una noche me animé a preguntarle. Le dije que era imposible que supiera qué edad tenían, qué les gustaba, qué necesitaban. Él me contestó despacio, con esa calma suya que ya me empezaba a poner nerviosa. Cuando alguien importa, se nota. No entendí bien qué quería decir, y tampoco me atreví a seguir preguntando. Lo que me tenía inquieta no era solo lo raro del gesto, era que, sin quererlo, él se estaba metiendo en un lugar que yo siempre había mantenido cerrado. La parte de mí que todavía soñaba con una vida normal, una casa sin deudas, un trabajo que no diera miedo, hijos que nunca tuvieran que enterarse de lo que hice para darles de comer. Y de pronto, este hombre, este cliente que ni cliente era, llegaba con sus juguetes y me hacía sentir expuesta, como si mi doble vida estuviera a punto de colapsar. Una noche no lo vi llegar. Pasaron 3 días. Luego, una semana. Me dije a mí misma que era mejor así, que había sido solo una racha rara y que pronto se me iba a olvidar. Pero no fue así, porque una tarde, regresando del turno, encontré a mis hijos jugando en el patio. Estaban felices, revolcándose en el piso con un camión de bomberos rojo, grande, con luces en el techo. Me acerqué y lo reconocí de inmediato. Era uno de los juguetes que él solía traer, solo que yo nunca lo había visto antes, nunca lo había llevado a casa. Me arrodillé y pregunté, ¿quién les dio eso? Mi hija me contestó como si nada. El señor que deja juguetes. Dijo que era para nosotros. Lo dejó en la puerta. Me levanté de golpe. Fui directo a la entrada. No había nadie. Ni rastro de carro, ni caja, ni nota. El corazón me latía con fuerza. Sentía un vacío raro en el estómago. Un presentimiento, no sé, como si algo estuviera fuera de lugar. Esa misma noche le pregunté a una compañera que trabaja en el bar de la esquina. Ella lo conocía, de vista al menos. Le describí cómo era, su forma de vestir, su voz, y lo que me dijo me dejó helada. Ese tipo murió, mija, la semana pasada, un choque en la carretera. Lo enterraron hace 3 días, y entonces sentí que el mundo se partía un poco. Esa noche no dormí, ni siquiera cerré los ojos. Me quedé sentada en la cocina, con las luces apagadas, viendo la silueta del camión de bomberos en el suelo.
escuchando las risas suaves de mis hijos desde el cuarto. No entendían nada, claro. Para ellos solo era otro juguete, otro regalo mágico que aparecía sin explicación. Pero para mí fue como si se abriera una grieta en algo que yo creía tener controlado. Pensé en todo lo que podía ser. Que alguien estuviera usándome para llegar a mis hijos, que fuera un loco, que alguien hubiera robado los juguetes antes y recién ahora los dejara frente a mi casa. Todo eso cruzó mi mente, todo lo lógico, todo lo racional. Pero en el fondo yo sabía que no era eso, porque había una calma, una sensación que no venía del miedo, sino de algo mucho más complicado, más triste. Ese hombre, ese cliente que nunca pidió nada, seguía viniendo. De alguna forma, seguía viniendo. Durante los días siguientes me puse paranoica. Revisaba la puerta cada mañana. Miraba por la ventana durante la noche. Cambié la cerradura. Le pedí a una amiga que cuidara a mis hijos un par de veces, solo para tener la mente tranquila. Pero no pasó nada raro. Ningún auto estacionado, ningún extraño merodeando, nada. Hasta que una mañana encontré algo más. Un libro de cuentos infantiles, envuelto en una bolsa plástica. Lo habían dejado cuidadosamente apoyado al lado del bote de basura, donde solo yo podría verlo. Tenía una notita dentro, escrita a mano. Este tiene dibujos que brillan en la oscuridad, para cuando no puedan dormir. No había firma. Y ese fue el momento en que algo dentro de mí se quebró, porque reconocí la letra. Era la misma con la que una vez me había escrito su nombre en una servilleta cuando lo conocí. Para que me recuerdes, había dicho con esa sonrisa suave suya, mientras yo me burlaba en silencio de su forma anticuada de hacer las cosas. Yo todavía tenía esa servilleta, la guardaba en una caja con otras cosas que no me atrevía a tirar. La letra era idéntica y él estaba muerto. Pasaron semanas. La historia me empezó a envenenar poco a poco. No hablaba con nadie de eso, ni con las chicas, ni con mi hermana, ni siquiera con mi terapeuta comunitaria, que a veces me veía gratis cuando yo podía ir. No quería que pensaran que me estaba volviendo loca. No quería que pensaran que había mezclado la culpa con la fantasía. Porque sí, había culpa. No por lo que hacía. Eso ya lo había trabajado, ya lo había aceptado. Yo hacía lo que tenía que hacer para sobrevivir, y punto. La culpa venía de otro lado, de haber dejado que alguien entrara, de haber bajado la guardia, de haber dejado que mis hijos recibieran algo de ese mundo del que yo siempre los quise mantener alejados. Y también culpa por no haberlo entendido a tiempo, porque ahora que lo pensaba, había señales. Había tristeza en él, una melancolía que no tenía nombre, como si él ya supiera que no iba a durar mucho, como si estuviera dejando pedacitos de sí mismo repartidos por donde pudiera, con tal de no desaparecer del todo. Y lo había hecho a través de los juguetes, lo más inocente, lo más puro. Un día decidí buscar más sobre él. No sabía su nombre completo, pero recordaba suficientes detalles. Fui al bar donde lo vi por primera vez. Pregunté con cautela. Algunos lo recordaban, otros no. Uno de los meseros me dio un dato que me estremeció. Tenía un hijo, pequeño. Murió hace como 2 años. Nunca volvió a ser el mismo después de eso. Me quedé helada. No porque explicara todo, sino porque le sumaba una capa que me dolió de una forma que no esperaba. Ese hombre, ese que se sentaba conmigo sin tocarme, que me hablaba como si no tuviera prisa, que me daba cosas sin pedirme nada, había perdido a un niño. Y de algún modo, en mis hijos, había encontrado un eco, una oportunidad de hacer algo bien, de reparar lo que no se puede reparar. Empecé a mirar los juguetes con otros ojos, no como regalos, no como amenazas, sino como despedidas, como intentos de conexión,
como susurros de alguien que no quería irse del todo. Pero lo más fuerte todavía estaba por pasar. Una noche, casi 2 meses después de su muerte, me desperté de golpe. No sé por qué. El cuarto estaba oscuro. El silencio era denso, pero no pesado. Me levanté como si algo me hubiera llamado y caminé hacia el cuarto de mis hijos. Estaban dormidos, los dos, abrazados al peluche y al camión de bomberos como siempre. Pero junto a la ventana había una sombra, no una figura, no un hombre, solo una sombra, estática, como si alguien estuviera de pie allí, observando, cuidando. No me moví, no grité, solo lo vi, por segundos, largos, eternos, y luego desapareció. No dejé de respirar, no me puse a llorar. Fue como si mi cuerpo entendiera algo que mi mente no podía poner en palabras. No volvió a pasar. Desde esa noche no apareció ningún otro juguete, ninguna nota, ninguna presencia. Todo se fue apagando, como si hubiera terminado algo, como si él hubiera cumplido con lo que tenía que hacer. A veces me pregunto si fue real, si lo inventé en mi cabeza para soportar el peso de este trabajo, de esta vida. Pero entonces veo a mis hijos sonreír, los escucho reír con juguetes que nunca compré, y en sus voces hay algo que me dice que sí, que todo fue real, que él existió, que vino, aunque fuera por un rato, a dejar un poquito de luz en medio de mi oscuridad, y eso no se olvida nunca. No recuerdo bien la primera vez que lo vi. Era solo otro carro más en una noche de calles mojadas y zapatos cansados. Un sedán viejo, blanco sucio, con una mancha de óxido en la puerta del copiloto. Me ofreció llevarme sin cobrar y dije que no. Al día siguiente volvió, y al siguiente también. Al principio pensé que solo quería sexo sin pagar, pero no. Solo decía que podía acercarme a casa, que no era seguro caminar sola a esas horas. Me dejó exactamente en la esquina de siempre, sin tocarme, sin decir nada raro. Después empezó a esperarme, no en la esquina donde trabajaba, sino más adelante, como si supiera exactamente cuándo yo terminaba. No me ofrecía cosas, solo preguntaba si ya quería irme. La tercera semana me trajo una bolsita con una chocolatina adentro. Estaba en promoción, dijo, sin mirarme. Me pareció tierno. Yo no estaba acostumbrada a ternura. Me subí. No tengo muchas amigas en este trabajo, pero a una de ellas, Leti, le conté del tipo. Cuidado, mija, me dijo. Los que no piden nada son los más peligrosos. Yo me reí. Le dije que no fuera paranoica. Él se llamaba Darío, o eso dijo. No parecía mayor que yo. Nunca quiso que entráramos a un motel. Nunca me pidió que le mostrara nada, solo escuchaba. A veces hablábamos de cosas tontas, las luces de Navidad, lo feo que era el calor con medias gruesas, lo caro del aceite, cosas así. Un día, después de dejarme, me dijo que había visto en redes que andaban robando mucho por la zona. No me gustaría que te pasara algo feo, murmuró. Su voz era suave. Deberías llevar algo para defenderte, o mejor, aceptar que te recoja siempre. Me congelé. Nunca le había dicho dónde me bajaba exactamente. No uso redes, y aunque cambiaba de esquina cuando podía, él siempre aparecía. Siempre sabía dónde estaba. Me regaló una bolsa, bonita, de esas que tienen muchos cierres. Me dijo que la había encontrado en oferta y que era más segura que la mochila vieja que yo tenía. Lo agradecí. Era práctica. Tenía muchos compartimientos. Luego vino la ropa interior. No así de explícita. Un paquete cerrado, nuevo. Dijo que era confortable, de esas de algodón que no marcan. Me puse una noche, solo porque mis otras piezas estaban húmedas. Y ahí fue cuando empecé a sentirlo. Algo duro, como una plaquita de plástico cosida en la costura del lado izquierdo del sostén.
Pensé que era el refuerzo del modelo, pero nunca había tenido uno con eso. Al tocarlo, noté que estaba cosido por dentro con hilo diferente al de fábrica. No me atreví a romperlo, me lo quité, lo dejé guardado. Esa noche no salí. Me quedé en casa. No tenía ánimos. Apagué el celular y me dormí. Pero a las 3 de la mañana alguien tocó la ventana del cuarto. Un golpecito seco. Solo uno. Le conté a Leti. Me miró sin hablar. Me dijo que no usara nada que él me diera, que revisara la bolsa. Al principio no encontré nada, hasta que metí la mano en el forro. Un huequito minúsculo y adentro otro plástico, delgadito, con una lucecita que no parpadeaba. Estaba apagada, pero se sentía como algo frío, como si respirara despacio. No supe qué hacer. Lo tiré al inodoro. Llamé a Leti y le dije que ya no podía salir. Me quedé encerrada por 2 días. No comí casi nada. No contesté el teléfono. Pero el tercer día, ahí estaba, afuera, parado junto a su carro, sosteniendo la bolsa. Me vio desde la ventana. Sonrió, la dejó en la reja y se fue. Ese fue el punto en que ya no pude engañarme. No eran regalos, no era ternura, era algo más oscuro, algo que no sabía cómo enfrentar. Pensé en ir a la policía, pero ¿qué iba a decir? Que un tipo me regaló un sostén con una plaquita dentro y una bolsa con un cacharro electrónico, que sabía dónde estaba, que aparecía sin que yo le dijera. No tenía pruebas y yo no era una mujer que ellos suelen escuchar. Así que hice lo que hacemos muchas, fingir normalidad. Me vestí, me maquillé, volví a la esquina y cuando lo vi aparecer me subí sin hablar. Él sonrió como si nada hubiera pasado, como si fuéramos pareja de años. Esa noche no dije una sola palabra durante el trayecto. Él hablaba solo. Me contaba que había comprado un repelente nuevo, que había visto una cafetería bonita cerca de donde yo a veces trabajaba. Dijo que podíamos ir si algún día quería descansar. Cuando me dejó en la esquina, abrió la guantera y sacó una cajita pequeña. La abrió delante de mí. «No quiero que te sientas sola nunca más», dijo. Adentro había un collar con un dije minúsculo, metálico. Lo miré, pero no lo toqué. Él insistió. Me lo puso en las manos. El dije tenía una rayita, como un huequito. «Es solo por seguridad», susurró. «Si algún cliente te quiere hacer daño, yo voy a saber». No sé cómo logré bajar del carro sin temblar. Caminé hasta el motel de siempre, pero no entré. Me senté en el bordillo viendo cómo los carros pasaban. No sabía si llorar o gritar, solo sentía que algo dentro de mí se había roto. Leti me recibió esa madrugada. No me preguntó nada, solo me dejó acostarme en su sofá, con una cobija que olía a cigarro y a shampoo barato. Le enseñé el collar. Ella no dijo nada. Sacó una tijera y lo abrió. Adentro había otro rastreador, minúsculo, negro, con una batería delgada. «¿Ves?», murmuró. «Estos no aman, vigilan». Lloré en silencio, no por miedo, por vergüenza, por no haberlo visto antes, por haber sentido ternura, por haber pensado que alguien me cuidaba de verdad. Al día siguiente fui a su carro. Me acerqué sin miedo. Él bajó la ventana, sonriente, como siempre. «Necesito hablar contigo», le dije. Subí, lo miré. No sabía cómo empezar. No quería gritarle, no quería hacer escándalo. Solo necesitaba respuestas. «¿Cómo sabías dónde estaba?», pregunté. Él suspiró. No pareció sorprendido, solo cansado. «Cuando uno ama», dijo, «se preocupa. Yo solo quería asegurarme de que estuvieras bien. Nadie cuida de ti como yo lo haría. Nadie te protege. Solo yo». Le mostré el rastreador del sostén, luego el de la bolsa, finalmente el del collar. Él los miró en mis manos. No negó nada. «Amor que cuida no se pierde», dijo con voz tranquila. «Yo no te sigo. Yo te acompaño, aunque no lo veas». Tuve que bajar. No podía respirar.
Él no intentó detenerme, solo encendió el carro y se fue. Pasé semanas sin salir. Cambié de número. Me fui a otro barrio. Trabajé poco, lo justo para comer. Le tenía miedo a los autos blancos, a los que pasaban lento, a los que tenían una mancha de óxido en la puerta. Pero él no volvió, o eso quise creer. Una noche encontré una nota debajo de la puerta del cuarto donde dormía. Papel doblado, sin nombre, solo una frase escrita con letra chiquita. Si algún día te pasa algo, yo voy a saber. Siempre voy a saber. Lo quemé, pero el olor a humo se quedó conmigo todo el día. A veces pienso en él, no como alguien que me quiso, sino como alguien que me borró. Me hizo dudar de mis propias decisiones, de mis pasos, de mis conversaciones. Su vigilancia me hizo invisible. Me redujo a un punto en un mapa, a un número de coordenadas. Nunca me golpeó, nunca me tocó, pero me invadió como si tuviera derecho, como si yo fuera algo que se puede marcar. Este relato no es para dar miedo, es para que alguien más lo entienda. Porque hay violencias que no tienen gritos, no hay golpes, no hay sangre, solo hay silencio y control. Y a veces lo que parece cuidado es otra forma de jaula. A veces uno piensa que lo ha visto todo, hasta que un cliente no te toca ni una sola vez, pero logra dejarte marcada de por vida. Mi nombre no importa, tampoco la ciudad. Solo te diré que trabajo en la calle desde hace 6 años. Lo hago por necesidad, no por gusto. Tengo mis reglas, nada de drogas, nada de jóvenes, nada sin protección y nunca, jamás, volver con el mismo cliente si me hizo sentir miedo. Pero él no me hizo sentir miedo al principio. Al contrario, fue uno de los pocos que me trató con cuidado, no con respeto, porque eso es otra cosa, pero con ese tipo de cuidado raro, como si yo fuera algo frágil, algo que no se debía romper. La primera vez que lo vi fue una noche de miércoles. Llovía. Se acercó caminando empapado con una bolsa de tela colgada al hombro. No preguntó cuánto cobraba, solo dijo: ¿puedes acompañarme esta noche sin tocarme? Dije que sí. El dinero era justo, incluso más de lo habitual. Fuimos al motel más barato de la zona. En el cuarto, sacó de la bolsa un vestido de flores amarillentas, con olor a guardado, y un par de chinelas gastadas. ¿Puedes ponerte esto? No hice preguntas. Me vestí. Él se sentó en la orilla de la cama y me pidió que me sentara frente a él. No me tocó, solo me pidió que hablara, que dijera frases que él susurraba primero. La sopa está lista. Me dolió la cabeza hoy. Cuando vuelva de la tienda te cuento. Frases sin sentido para mí. Frases de pareja, de rutina, de otra vida. Así fueron varias noches. Siempre con una ropa distinta, pero siempre antigua, usada, con olor a humedad. Unas veces con una blusa de lana, otras con una bata vieja con bordados florales. Y cada vez él tenía nuevas frases para que yo repitiera. Siempre las mismas expresiones, siempre el mismo tono. A veces se emocionaba, los ojos se le llenaban de lágrimas, pero nunca me tocaba, jamás. Una noche noté que él estaba más borracho que de costumbre. Tenía la voz temblorosa. Se sentó en la cama y me pidió que no hablara todavía. Sacó una foto de su bolsillo, como si llevara horas sosteniéndola. Me la mostró. Era una mujer, piel morena clara, cabello negro, recogido, cejas gruesas, ropa vieja de casa y un rostro que, arreglada como él me arreglaba, era igual al mío. No dije nada, solo miré. Se llamaba Luisa, dijo. Era mi esposa. Murió hace 4 años. Volvió a guardar la foto. Me pidió que me acostara en la cama como ella lo hacía. Me acosté. Cerré los ojos. Sentí que se sentó en la cama, junto a mí. Sentí que me miraba.
Sentí que no era yo a quien él estaba viendo. Esa noche no volví a trabajar por 2 días. Me inventé que estaba enferma, pero él regresó la semana siguiente, como si nada, y yo volví con él, no por dinero, sino porque quería entender, y también porque me daba una lástima que no sé explicar. Esa fue mi culpa. Pasaron semanas, meses, siempre el mismo patrón. Él me esperaba en la misma esquina. Yo me vestía con lo que traía, repetía las frases, me sentaba donde me decía, nada más. Pero con el tiempo algo empezó a cambiar. Él hablaba solo, no conmigo, sino con alguien que no estaba. A veces respondía cosas que yo no había dicho, como si en su cabeza la mujer real estuviera hablando de verdad. Y lo peor, a veces, en el espejo del motel, él sonreía como si viera a otra persona sentada junto a él. Yo pensaba que era el alcohol, o la locura, o ambas, pero una noche no pude más. Me estaba vistiendo con una bata blanca que él trajo. Me pidió que dijera, ya está lista la limonada. Y yo le respondí, yo no soy ella. Él parpadeó. Su expresión cambió. Se quedó callado por segundos y luego me dijo, pero tú te pareces tanto, tanto. Ese fue el principio del final. La última vez que lo vi fue un domingo de madrugada. Me esperaba con una expresión rara, casi feliz. Me abrazó al llegar, cosa que nunca hacía, y me dijo que hoy era especial. Subimos al cuarto. En vez de sacarme ropa, me pidió que cerrara los ojos. Lo hice. Sentí que se arrodilló delante de mí. Me dijo, gracias por volver. No sabes cuánto te extrañé. Yo no sabía qué hacer. Tenía miedo. Abrí los ojos y él estaba llorando. De pronto, sus lágrimas se convirtieron en un llanto desesperado. Repetía, Luisa, Luisa, perdóname. Y fue ahí, mientras intentaba calmarlo, que lo vi, en el espejo del cuarto. Yo estaba frente a él, pero en el reflejo justo detrás de su espalda había una figura femenina. No era mi reflejo, era otra mujer de pie, con el mismo vestido blanco, pero el rostro no era el mío, era ella, Luisa, con la mirada fija en él, y una mano apoyada en su hombro. Grité, me aparté, él no reaccionó. Seguía de rodillas, llorando, diciendo, ahora sí estás aquí. Me fui. Dejé el dinero, dejé la ropa, nunca más regresé. Él tampoco volvió a la esquina. Dicen que se mudó. Otros dicen que lo encontraron en su casa, muerto de sobredosis. No sé. Pero a veces, cuando paso frente al motel, no miro los espejos. Y si alguna vez alguien me pide que diga frases de otra mujer, me voy. No importa cuánto pague, porque ya entendí. A veces, cuando alguien no puede dejar ir a los muertos tampoco lo dejan ir a él.